Pregunta que para ustedes será muy obvia, pero probablemente para la gente no. El autismo se hace. El autismo es probable que venga por una vacuna. El autismo se nace. ¿Por qué da? ¿Sabemos eso? Bienvenidos a Spectrum World Community, un espacio que he decidido crear para compartir con estas hermosas mujeres que hoy me acompañan y que podamos ver puntos de vista diversos, desde el punto de vista neurotípico, que está Gaby, desde el punto de vista profesional, que está la doctora María Laura Brás, y está además mi punto de vista como mamá neurodiversa, que estoy viviendo esta situación desde dentro, ¿no? Desde el punto de vista del conflicto. Y doctor, a mí me encantaría conversar con usted en este primer capítulo, que creo que es fundamental hablarlo, porque muchas personas creo que todavía no tienen conocimiento. ¿Qué pasa cuando el autismo toca la puerta? ¿Qué es el autismo? Bien, bueno, el autismo antes que nada es una condición del desarrollo infantil temprano, y cuando hablamos del desarrollo infantil temprano es que esas características o esos signos de alarma o banderas rojas van a estar presentes desde etapas muy pequeñas del niño, que a veces pasan desapercibidas por falta de información o de conocimientos a los padres, y que cuando hablamos del desarrollo infantil temprano estamos hablando del niño de antes de los 3 años de edad, a pesar de que se diagnostique mucho más allá de esta edad. Cuando hablamos de autismo estamos hablando de una condición neurobiológica en la cual estas personas van a tener desafíos o dificultades en mayor o en menor grado en dos áreas muy puntuales de lo que es el neurodesarrollo. Por un lado, tenemos la sociocomunicación, es decir, mi capacidad de comunicarme verbalmente y también de la manera no verbal, haciendo uso de gestos propios y entendiendo el lenguaje visual del otro. Y voy a tener en este tipo de afectación también alteraciones en la interacción social recíproca, es decir, cómo me vinculo, cómo me conecto, cómo yo me relaciono con mis pares o con las otras personas que no forman parte de mi cotidianidad. Y por otro lado, dentro de las características, pues estas van a ser personas, niños, adolescentes o adultos, que van a tener intereses muy marcados, muy repetitivos, en temas muy puntuales, como por ejemplo, ideación por objetos que giren, por decirlo de alguna manera, un interés muy restringido en un tema muy particular, y adicionalmente van a tener conductas estereotipadas, es decir, van a tener de pronto movimientos atípicos con ciertos segmentos corporales, de pronto con las manos o con los pies, y que es desencadenado por otro factor muy característico y muy importante del autismo, que es un perfil sensorial atípico. ¿Y qué quiere decir esto? Que toda esa información que yo recojo del entorno a través de los oídos, de los ojos, de la piel, yo lo proceso de una manera diferente al resto de la población o a la población neurotípica, y esto va a tener un impacto en mayor o menor grado en otras áreas de la vida de esta persona, como lo son la conducta, el sueño y la alimentación. Entonces, cuando hablamos de autismo, estamos hablando de una condición que se manifiesta desde edades infantiles muy tempranas, donde van a haber dificultades para la comunicación, para la socialización, y van a haber una serie de conductas o de actividades o de intereses o las tres cosas que son muy repetitivas, y a veces son tan repetitivas que se pueden convertir en obsesiones que limitan mucho más aún esa interacción social con el otro. Y vamos a tener también características sensoriales propias que son o muy marcadas, por ejemplo, una hipersensibilidad muy marcada a los ruidos, o que soy muy hiposensible
al dolor y tengo un alto umbral al dolor. Entonces esto Oh. desde etapas muy tempranas del niño incluso se pueden expresar en alteraciones del sueño, que muchas veces es el primer signo de alarma que manifiestan los papás. El niño no duerme, el niño es irritable, lloroso, difícil de consolar, le estoy dando la tetica, pero no me ve cuando le estoy dando la tetica, sino que está mirando al techo. Todos esos detalles que parecen tan obvios y que el pediatra tiene que preguntar también en una consulta de niño sano para poder detectar oportunamente y brindarle al niño esa intervención que lo va a ayudar a canalizarse en una vida totalmente funcional. Yo quisiera preguntar, porque me llama muchísimo la atención, Diane, cuando tú cambias, vas con este pediatra y antes de que te dieran este diagnóstico, ¿tuviste algo raro en tu hijo? Completamente. De hecho, prácticamente cuando conversaba con la doctora, le comentaba el caso de mi hijo Santiago, el primer signo de alerta para mí fue el llanto y la falta de sueño. Un bebé cuando nace regularmente toma unas siestas muy largas. El niño suele solamente llorar por apetito, porque desea comer o porque está su pañal húmedo. No tiene otras razones en realidad por la cual el niño tenga que tener este llanto. Pero era tu primer hijo, ¿cómo lo mides? ¿Cómo lo sabes? O sea, ¿qué sentiste tú? ¿Tú fuiste al pediatra porque viste algo raro o el pediatra en alguna consulta normal te dijo, te preguntó cosas y te dijo, epa, aquí hay algo? Yo creo que fue de mí hacia el pediatra. El pediatra regularmente lo que ve es su peso, su talla, su masa muscular, cómo está creciendo acorde con su edad, pero cuando está tan pequeñito, tan bebé, el doctor no va como a estudiar mucho cómo se comporta. En mi caso, mi señal de alerta fue preguntarle al pediatra, Santiago llora demasiado y es un llanto que no se consuela con nada. ¿Qué está pasando? Y acompañado de eso es que Santiago no dormía ni una sola noche entera. Entonces yo decía, algo está pasando, está muy pequeño, pero yo siento como mamá y las mamás intuimos esas cosas, algo está pasando con mi hijo. Eso me hace ir al pediatra y ahí es cuando la pediatra empieza a hablar de la falta de sueño y empieza a decirme, vamos a darle chance. La pediatra suele decirte, vamos a esperar, está muy pequeño. Y ahí empieza un compás de espera, que yo considero que la doctora es la más indicada para decirnos si estos compases de espera en realidad son buenos o seguimos la intuición como mamá y ir y buscar otra opinión. Bien, yo pienso que seguir la intuición es muy importante y si bien es cierto que no accedemos a un diagnóstico de autismo, por ejemplo, en un bebé de 6 meses de edad, cuando yo tengo banderas rojas del desarrollo infantil, doctora, mi niño no mira los ojos, su atención es muy disperso, es como que yo lo llamo y pareciera que no fuese con él, no responde al llamado por su nombre, no imita, no pide la bendición o no dice adiós, No señala. pues no señala, no me incorpora en sus actividades. Obviamente, estos son hitos del desarrollo infantil que a veces no se pregunta en una consulta de pediatría. Solamente preguntamos, ¿juega? Sí juega. Pero ¿cómo es el juego? Es un juego creativo, imaginativo, Claro. funcional. Entonces, si cuando ocurren estas cosas, regularmente el pediatra debe dar un compás de esperas vigilante del neurodesarrollo de ese niño hasta que yo diga, tiene una edad propicia primero para iniciar un protocolo de estimulación de áreas diversas para ver a dónde va esta condición y segundo, cada vez que venga mi control pediátrico yo tengo que preguntar más para ver si se van sumando otras características y derivar o referir oportunamente a la evaluación hospitalizada. Tenemos niños con diagnósticos de autismo a los 20 meses de edad. Eso le iba a preguntar, que cuál era como la edad más temprana a la que uno podía diagnosticar esto. Ahora ha cambiado, ahora es más temprano. Ahora es más temprano. Sí. Sí, Anteriormente recuerdo, doctora, y disculpe allí que la interrumpa, recuerdo anteriormente cuando hicieron el diagnóstico de Santiago me dijeron, está muy pequeño, generalmente es a los 3 años que damos el diagnóstico, entonces son 3 años que tú no estás atacando la raíz del problema que el niño está teniendo, porque el problema es que el niño tiene, si el niño no tiene comunicación, porque está muy bebé, el niño no está hablando, y ya aún así Santiago o el bebé va creciendo y el niño es no verbal, se complica todo este panorama, porque entonces él piensa comunicarse ¿cómo? Con el llanto. El llanto es su manera de comunicar su frustración de no poder decir lo que él necesita.
Es lo que yo siento, doctora, es lo que desde mi punto de vista pasado, no sé si sea la realidad de otras mamás que van a su consulta. Claro, de hecho, ya hoy por hoy, incluso la Academia Americana de Pediatría exhorta al pediatra o a los pediatras a que hagan búsqueda activa de signos de autismo en edades vulnerables o en edades claves, que son los 12 meses, los 18 y los 24 meses. Es decir, no esperar que mamá me diga, es que no me mira, es que parece sordo, es que no responde al llamado por su nombre, sino preguntar, Janet, ¿hace contacto visual? ¿Te responde al llamado por el nombre? Camina raro, le cuesta quedarse dormido, se distrae con mucha facilidad con estímulos que puedan haber en el entorno. Gateó, Entonces, no gateó. Esa pregunta es tan importante que cuando estamos partiendo del punto de vista de bebés, y a mí me preguntó la doctora, me lo preguntaron ya fue viviendo en Estados Unidos, pero cuando comenzó a gatear, Santiago no gateó, Santiago fue automáticamente de estar en el piso a comenzar a caminar, él se perdió el gateo. Qué Pero eso es importante algo es que que pase eso. lo escucho y me llama muchísimo la atención, porque yo he escuchado mamás de niños que no tienen autismo, que el niño literalmente pasó de arrastrarse a caminar. Y puede no tener Este, nada. no gateó. Entonces me dice eso y me llama la atención, porque y yo escucho muchas mamás que dicen, ay, pero no importa. Hay niños que se desarrollan. Las niñas hablan más rápido, pero los varones caminan más rápido. Entonces hay ese tipo de cosas como esta creencia popular, donde a lo mejor hay un signo, pero uno lo deja pasar, porque bueno, porque todos los niños son diferentes. Me llama la atención, recuerdo haber hablado en algún momento con una mamá de autismo también, y me dijo, no, yo me di cuenta porque caminaba en puntitas. A ver, todos los bebés no caminan en puntitas. O sea, me angustia pensar en cuáles son los signos que yo puedo ver. Bueno, ya yo no estoy para tener hijos de verdad, pero en otras mamás, en otras amigas, en otras, que uno diga, hey, hay que prestarle atención a esto. claro, la marcha en punta de pie, que equivocadamente a veces estos niños terminan en una consulta traumatológica, en una consulta de ortopedia, porque piensan que es algo ortopédico y es algo neurosocial, en realidad lo que está ocurriendo allí. Yo pienso que es como hilanar, ir sumando cosas. ¿Por qué? Porque lo más representativo en el autismo siempre va a ser esa dificultad de interacción social, esa dificultad en la comunicación, que después vamos a hablar de espectrum, y ahí vamos a hablar de por qué hablamos de espectrum, pero yo pienso que si hay un niño con marcha en puntita de pie y de pronto hace el aleteo caminando en puntita de pie y yo lo llamo y no me presta atención y no le gusta comerse un pedacito de galleta crocante porque le da ganas de vomitar, pero se puede comer cualquier textura muy grumosa o muy aguadita, y tampoco mira los ojos, y cuando está en el maternal, el niñito está solito por allá, sin necesidad de interactuar con el otro, allí esa marcha en punta de pie reviste importancia neurológica, porque yo puedo tener niños que hablen que no hablen y no tener autismo, y puedo tener niños que hablen muy bien y están dentro del espectro, pero hay cosas Wow. que sí o sí tienen que estar. Por ejemplo, las dificultades en las habilidades sociales. La persona con autismo tiene muchas dificultades, incluso para entender los estados mentales del otro. De pronto yo puedo intuir en el lenguaje gestual de ustedes que están cómodas, que se sienten agradadas de estar conversando sin necesidad de que lo digan, pero a la persona con autismo descifrar, discriminar el lenguaje gestual del otro le cuesta. Mantener el contacto visual le cuesta. Entender el doble sentido de las cosas que le dicen le va a costar, y a veces ellos dicen, es que el neurotípico tiene dobles versiones. Primero me dicen una cosa y quieres decir completamente lo opuesto. Entonces, es como ir hilanando y no todos los niños que hablan cantadito, por ejemplo, que es un rasgo también atípico en el autismo, la prosodia, no todos los niños con Oh, prosodia tienen autismo. Entonces, exacto. siempre recordar habilidades sociales, intereses restringidos, conductas estereotipadas, alteraciones sensoriales, es lo que yo necesito para decir un niño que no duerme, que no hace contacto visual y que en vez de jugar con el carrito a los 18 meses, lo que hace es voltear el carrito y darme vuelta a la A las ruedita ruedas, de correcto. manera constante, y Oh, no creo esa historia con el carrito, voy a mover el carrito, voy a tocar la corneta del carrito. Ahí es donde yo digo, aquí está pasando algo, porque un niño debe aprender a jugar
a los 18 meses de edad, porque a partir de allí se levanta la inteligencia, el rendimiento cognitivo. Entonces, es como mucha información, pero tenemos que quedarnos con lo más resaltante, que son estas dos características. Bueno, me parece, Dime, perdón, me Gaby. parece sumamente importante que recapitulemos. Entonces, mamás, ustedes que están allá afuera, si usted tiene incluso un bebé y como ella dice, le está dando el pecho, el bebé no la ve, no tiene contacto, está constantemente frustrado, el niño llora, está fuzzy, el niño no duerme. Allí tenemos algunas señales de alarma. Pregunta que para ustedes será muy obvia, pero probablemente para la gente no. El autismo se hace. El autismo es probable que venga por una vacuna, el autismo se nace. ¿Por qué da? ¿Sabemos eso? En relación a la pregunta de Gabriela, pues hoy por hoy la ciencia no tiene una respuesta única en relación a qué es lo que causa el autismo. Se habla hoy por hoy de una predisposición genética, está en tus genes, tener esa susceptibilidad de que se desarrolle el autismo y que esos genes interactúan con el entorno, es decir, la interacción o la fusión de esos genes y ciertos factores ambientales van a hacer que ese autismo se exprese en mayor o menor grado. Los trastornos del neurodesarrollo, déficit de atención con o sin hiperactividad, la dislexia, la discapacidad intelectual y el autismo comparten genes y por eso es que no es infrecuente ver una pareja que tenga un niño con autismo y el otro tiene déficit de atención, hiperactividad. Eso puede pasar. O el papá está dentro de una condición del neurodesarrollo y anda por ahí siendo un adulto sin diagnóstico. Entonces hablamos de una base genética que de pronto ante un factor ambiental nocivo puede detonarse. ¿Qué es un factor ambiental nocivo? Nacer antes de tiempo, por ejemplo. La prematuridad es un factor de riesgo muy alto para el desarrollo de autismo. La exposición crónica a pesticidas, sobre todo estas personas que viven en ambientes rurales, que manejan pesticidas o que están en contacto con tóxicos, metales pesados, aumenta el riesgo, pero no como una causa directa, sino como algo que puede potenciarlo e incluso como hacer que se consecuencia. manifieste, sí, y no consecuencia. Las vacunas no producen autismo, eso está más que demostrado científicamente. No es porque la mamá sea una mamá frívola, que no le dé amor al niño, porque antes se pensaba que era porque las mamás eran mamás neveras o refrigeradores, Frías, que eran muy pues. frías, exacto, que eran muy frías. Hay muchas teorías, pero hoy por hoy todavía la ciencia dice no hay un gen, incluso no hay un gen único, muchos genes involucrados con el autismo. Entonces, seguimos en esta fase de investigación y de estudio para eso, pero siempre recordar genética, ambientes, hereditario o no hereditario, todo va a depender mucho de las características familiares de este niño. Y yo aquí quiero hacer un paréntesis, doctora, qué interesante es todo lo que nos comparte. Y la verdad es que la escucho y no me canso de escuchar todo lo que dice tan acertado, porque yo como mamá, que he vivido completamente la experiencia, que pasé desde el punto de vista de ver en él que algo estaba pasando, pero que la pediatra definitivamente no fue la persona que me dijo puede que esté pasando algo, sino que fue cuando Santiago ingresa a un daycare. Cuando Santiago ingresa a un daycare es que la maestra me dice, mira, Santiago es un niño muy hiperactivo, Santiago es un niño que no se está comunicando y no logra recibir la información que nosotros estamos queriendo impartir. Algo está pasando con él. Voy a la psicóloga del daycare y ella me dice, mira, esta es mi evaluación, me mostró su test y me dice, yo necesito que tú lleves a Santiago con la especialista porque para nosotros Santiago tiene algo que está sucediendo, pero ellos no te dicen qué es. Para mí, como mamá azul, todas las mujeres, madres y familias que me están escuchando en este momento y tengan un familiar con autismo, es sumamente complejo cuando nada detrás de ti o que tú sepas ha tenido autismo en tu familia. Para mí la palabra autismo fue buscarla en el diccionario y saber qué era, porque cuando la especialista me dice, cuando la psicóloga de la escuela me dice, ve a la especialista, yo recuerdo que fui automáticamente a la psicopedagoga. La psicopedagoga evalúa a Santiago y recuerdo como si fuese ayer ese día, que eso es un duelo, doctora, eso es, y eso después más adelante lo conversamos, pero recibir que a tu hijo te diga, mira, sal de la habitación, voy a evaluarlo por unos media hora, es suficiente para mí. Papá y mamá salgan de la habitación, me dejan solita con el niño y él va a estar bien. Todo era un área de juego donde la doctora hace una observación completa y uno fuera porque el niño está llorando inconsolable porque él quería estar con mamá y papá
y nosotros no poder interrumpir esa evaluación. Entonces, que la doctora diga, mira, ya fue suficiente, ingresen de nuevo, siéntense, y que ella te diga en ese momento, mira, Santiago tiene estas cosas buenas. Ella comenzó diciendo lo bueno. Ella comenzó diciendo, Santiago tiene muy buena socialización, es impresionante la socialización que el niño hace, pero Santiago es un niño que está dentro del espectro. Cuando ella me dijo dentro del espectro, ¿Cómo se come eso? ¿cómo se comen? ¿Qué es el ¿Qué espectro? es Yo eso? sentía que me estaba hablando de algo del espacio, de algo que yo no podía entender ni comprender. De hecho, hasta el sol de hoy yo tuve que ingresar de verdad, yo tuve que ir a internet, doctora y Gaby, y saber qué era espectro. Claro, como dentro del espectro hay tantas, como usted ya lo dijo, doctora, ella me completa la oración diciendo espectro autista. Cuando ella me dice autismo, Oh my God. yo en algún momento de noción de la vida había entendido en algunas imágenes, perdón, en algunas personas famosas que sabemos que son atletas, que sabemos que son otra cosa y que hemos escuchado la palabra autismo, pero saber qué era, no sabía qué era. Entonces, cuando usted habla de este tema de que hacen cosas biológicas, que ven los genes del niño, cuando yo llego a Estados Unidos y Santiago es diagnosticado por un neurólogo tan especialista como usted en esta materia, y él lo único que hizo fue verlo. A Santiago no fue que le hicieron un test, un ADOS o una cosa especial, súper, no. El doctor solamente lo observó y me dijo, él está dentro del espectro autista, automáticamente ya tiene que comenzar con sus terapias. Entonces, después de allí, tú viajas por un abanico de especialidades que tienes que ir con tu niño, una cantidad tan grande, que a uno de ellos es cuando yo llego y me dice la doctora, es que lo recuerdo muy bien, y me dice el genetista, me llevan, uno de los especialistas que me recomienda el genetista, y él me dice, yo necesito saber si el problema de Santiago es genético. Y me empezaron a hacer un árbol y un background de toda la familia de mi esposo y la mía. No encontraron nada, pero ellos me hablan de que el 70% prácticamente de lo que puede haber en un niño corresponde al lado paterno. Entonces empezó una búsqueda de saber de dónde estaba viniendo esta información, hasta que los resultados, doctora, fue que este test X frágil, como le llaman, creo que así se llama, doctora, el X frágil salió negativo. Entonces no hay nada en la familia, no hay nada, estuvo en Venezuela, no estaba expuesto a estos metales, la familia no tenemos esto. ¿Cómo llega a ti un bebé que nace dentro de este espectro autista cuando ni siquiera tuve algún problema durante mi embarazo? Eso es lo que cuesta digerir toda esta información y saber qué está pasando, ¿no? Claro, sí, de hecho, cuando tenemos niños con autismo, principalmente los varones, nosotros regularmente siempre pedimos hacer una evaluación genética para descartar el síndrome de X frágil, que es una de las principales causas de autismo y de discapacidad intelectual en la edad pediátrica. Sin embargo, Perdón mi ignorancia. X frágil, estamos hablando del gen, Del cromosoma X de la mujer. X de la O, mujer. Correcto. ok. Sí, porque el hombre siempre va a aportar el X o el Y, pero La Y. la Y dominante siempre va a ser de mamá. Entonces, siempre decidimos diagnosticar este síndrome de X frágil porque es lo que estadísticamente hay más desde el punto de vista genético y como para que los padres tengan, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué mi hijo es autista si yo no tengo familiares? Bueno, el síndrome de X frágil es una patología genética, pero no es de carácter heredofamiliar, que eso es lo que no saben los papás. Algunas patologías y algunos síndromes y algunas enfermedades, por ejemplo, enfermedades metabólicas, con repercusión en la parte neurológica, pueden o no tener un patrón heredofamiliar. Por ejemplo, hay una enfermedad neuromuscular donde los niños dejan de caminar y quedan en silla de ruedas que se llama distrofia muscular de Duchenne. La he escuchado. Y la distrofia muscular de Duchenne, sí o sí, el 50% de la descendencia de esa madre, porque la madre es portadora de la mutación y el varón es el que la sufre, cada vez que esa mami está en embarazo, tiene un 50% de probabilidades de que su hijo varón sea enfermo de distrofia muscular de Duchenne. Eso es algo que uno puede incluso hacer una asesoría genética. En el autismo no, porque puedes tener un componente o un antecedente positivo en la familia de alguien, como puedes que no tengas ningún antecedente que sea el caso índice y que adicionalmente a esto
no obedezca a una enfermedad que sea transmisible de generación en generación. En el caso de tu niño, que debe ser muy probablemente la historia de muchos padres que hoy nos están escuchando, tienes eso de que, pero ¿por qué? Bueno, genéticamente, al azar, en esa distribución de genes, ocurrió eso y bueno, no es culpa de nadie, porque también cuando nosotros les informamos a los papás que a veces el componente paterno es el que más proyecta esos genes en su descendencia, eso genera grandes conflictos Empieza la en esa culpabilidad. relación, de pareja y tristemente lo que uno ve dentro del duelo, la negación, en los papás es mucho más arraigado. Es más fuerte. Mi hijo varón tiene autismo, es tu culpa, no, esos son tus genes, no son los míos, y se Wow. pierde un tiempo valioso de llevar al niño a la terapia en peleas de pareja que terminan Que no divorciadas. te llevan a nada. Y eso pasó, Exactamente. y estoy segura que en todos los hogares que nos están escuchando va a pasar. Nunca pasó la culpabilidad porque cuando a nosotros nos comentan ese 70%, él empieza a buscar en toda su familia y no vemos nada. Y empezamos a buscar en la mía y tampoco sabemos de nadie. Y yo en ningún momento, gracias a Dios, en mí no existió, es tu culpa, porque si no hay en la tuya y no hay en la mía, no hay como que a quién No decir hay. de quién es la responsabilidad, no hay cómo repartirla, es un 50-50. Entonces, es bien complejo tratar de saber por qué a mí. Y definitivamente, doctora, yo creo que todas las madres que tenemos un bebé azul y somos familia azul y banderas de que necesitamos hablar de autismo, definitivamente estoy convencida de que así como son virales unos temas que no vienen al caso, hoy en día podamos hablar de autismo, que cada uno de 44 niños, uno es autista. Qué importante es que nosotras podamos hablar de esta matriz de opinión, porque yo estoy en un momento de mi vida en el que quiero compartir tanto las victorias como los tropiezos que he tenido con Santiago. Por eso se ha creado esta ventanita en donde nosotras podamos hablarle a esas mamás que en el momento que yo quise esa información no la tuve. Entonces, Gaby, tú que estás viendo esto desde el punto de vista neurotípico, desde afuera, desde esa mamá que comparte el niño en el parque, desde esa mamá que comparte el salón de clases, desde esa mamá que simplemente fuimos juntas al pediatra y estamos en la sala de espera. O sea, desde ese punto de vista, tú, ¿cómo ves el autismo? Lo veo como un gran misterio, para empezar, y como un gran agujero negro. Y te lo voy a decir por qué. Porque si bien el nombre sale y hay un día y la gente se pone y hacemos campañas, realmente nadie sabe qué es. Nadie sabe ¿De dónde cómo proviene? tratarlo. Y las mamás que no tenemos acceso a eso diario nos parece extraño. Y he visto episodios donde la gente se asusta y lejos de ayudar, de pronto hace que detonen en el niño autista y en la familia es un dolor muy grande, porque las familias no hayan cómo proteger a su hijo del rechazo, no hayan cómo tratar de guiar a su hijo para que entre en las conductas normales, pero nosotros tampoco sabemos cómo ayudarlos, cómo apoyarlos. Yo creo que esto es necesario, creo que esto es importante. Nosotros estamos todos los días abogando por la paz del mundo, por tantas cosas, y tenemos que empezar por integrarnos, por respetarnos, por aceptarnos, por entendernos y por informarnos. Y por eso me parece súper importante que esto esté a la mano. De verdad, muchas gracias por invitarme. Yo sé que ya se nos está acabando el tiempo. Hay muchísimas cosas de que hablar y quiero seguir participando con ustedes, quiero seguir instruyéndome y a su vez poder instruir a mis hijas. Pero quiero que la gente también que nos escuche tenga bien escribirnos y decirnos qué quieres saber, qué quieres tratar. Hay un tema en específico que te interesa, cómo podemos ayudarte o pueden ellas ayudarte mejor y yo acompañarlas, porque me parece sumamente importante. Doctora, Es así. de verdad que Y, y, díganos. sí, y es tan valioso y tan lindo lo que dice Gabriela, que cuando se llegue a ese punto, ya empezarás a ver niños con autismo en una fiesta infantil, en donde de pronto le bajen el volumen al sonido y en vez de darle golpe a la piñata, abren la piñata y distribuyen los juguetes en todos los niños por igual. Porque mientras una mamá lleva a un niño a la natación o al ballet si es una niña, otra mamá
pasa todo el día en un centro terapéutico llevándolo a terapia, y eso se hace doloroso, porque mientras otros disfrutan, tú estás tratando de preparar a tu hijo para cuando yo no esté. Entonces, ya después que la información cale en los corazones de todos, vamos a ver niños con autismo en actividades sociales, incorporados, en piñatas, con el conocimiento de la población neurotípica que va a decir, viene Santiago, vamos a poner, cuando cantemos el cumpleaños, lo vamos a cantar de manera baja, o sea, poder integrar a Santiago, porque él también lo merece, porque es la única manera de que haya una verdadera inclusión, más allá de ponerse una camisita azul el 2 de abril, pero después del 2 de abril, puertas adentro, esa familia sigue llevando 364 días diferentes de no recibir gran empatía. peso encima, exacto, un gran peso encima. Entonces, llamado es a favorecer estas ventanas, conmigo cuentan las veces que sea requerido y necesario, y bueno, hay que hacer trabajo de hormiguitas, de sensibilizar, de romper los mitos, los paradigmas, las mentiras en torno al autismo. Así Yo, es. para concluir, la verdad es que quiero decirle a todas las familias que son las que están viviendo lo mismo que yo, todas las familias que se encuentran en un momento que dicen que no hayan que hacer, que salen de terapia en terapia y a lo mejor no ven progreso, que yo quise hacer este espacio para que también no pasaran lo que yo pasé, y creo que pasé muchos años de desconocimiento y empecé a atacar esta ayuda simultánea de este equipo de terapias un poco tarde, pero que tarde no quiere decir que no sea el momento indicado, y que lo importante es que lo quiero hacer y soy la mamá más involucrada para ayudar en todo, porque no solamente llevarlo a la terapia, es que tú también lo hagas en tu casa. Entonces, como papás, lo importante es preguntarnos qué estamos haciendo por ayudarlo. ¿Solamente lo estoy llevando a la terapia? ¿Solamente lo estoy llevando al pediatra? ¿Solamente lo estoy llevando a la escuela y lo recojo? ¿Qué pasa cuando estamos en la casa? ¿Qué pasa cuando está dentro de la casa? Es muy importante que estos estereotipos, estas conductas se empiecen a modelar en la casa, porque el niño y afuera es el espejo de lo que hace en la casa. Ellos no les gusta, no se quitan los zapatos afuera porque mamá se los deja dentro de su casa, no, es porque dentro de su casa no usa los zapatos porque lo voy a usar en un restaurante. Es porque si en la casa grito, porque aquí no voy a poder gritar. Y tantas cosas que como papá nos tenemos que preguntar desde qué estamos haciendo, de dónde estamos partiendo nosotros. Spectrum World Community es para mí un lema de ellos, no están en su mundo, están en nuestro mundo. Necesitan toda nuestra ayuda, primero como padres, porque lo que estamos buscando es la independencia de nuestros niños, que ingresen a una sociedad empática, amigable, y que así como tantos otros problemas mentales, se pueda comprender y entender un día que exista un parque donde sea por igual de condiciones, tanto para el niño autista como para el niño que sea neurotípico, tanto para el niño que necesita una rampa porque tiene una parálisis y también pueda disfrutar, y que existan estos lugares de verdad empáticos y amigables. Que con este espacio, para concluir, lo que quiero es que todas las familias neurotípicas y que no tienen esta condición comiencen a conversar con sus niños. Háblenle qué es el autismo. Háblenle para que ellos puedan comprender lo que está pasando y en la generación que nosotros veamos más adelante podamos ver un mundo mejor. Si estos espacios suman para dar ese granito de arena, les agradezco de verdad formar parte de este proyecto, las quiero muchísimo y no nos vamos a cansar de hablar de autismo. De verdad que gracias, doctora María Laura, por su tiempo, por su explicación tan valiosa. Gaby, porque para nosotras eres una voz para que también pongan unas luces y unos focos, como estábamos conversando nosotras en el tema de autismo. Y si como mamá puedo compartir mi experiencia y puedo hacer que otras mamás hablen y ayuden a sus hijos a tiempo, pues lo voy a hacer. Muchísimas gracias. Esto es Spectrum World Community y así que todos sean bienvenidos y en un próximo capítulo espero que hablemos del tema emocional y cómo afecta a la familia recibir este diagnóstico de Spectrum y cómo vivir el duelo. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente podcast. Bye.